estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabar. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno viene a mi alma a volver a aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabar. Te alabo, mientras vida exista. Amén. Pueden sentarse, bienvenidos. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén. Cegará cuando el sol ya no dé más
su calor. Las estrellas, su brillo en esplendor, y en la tierra solo exista confusión. Es que pronto vendrá Él. Es que pronto vendrá el Salvador. Cegará la tierra el Señor. La cizaña Él la llevará. Cegará la tierra el Señor. Con Él guerras, más guerras siempre habrá. Nación contra nación se alzará. El amor de muchos cegará, la tierra al Señor. La cizaña llegará. Preciosos trigos, fue el gran amor de Dios. Fue el gran amor de Dios. Que a mi vida inunda. Oh Padre, gracias. Cuando nadie era yo, su amor se manifestó. Entre muchos me escogió, para cantar en luz. Fue gran amor de Dios, fue la gracia de Dios. Las fuerzas me han caído, las cuerdas me han caído. De lugares deleitosos, hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Las cuerdas me han caído.
gracia de Dios, fue la gracia de Dios que tornó mi corazón a la fe original de los hijos de Dios. Fue el gran amor de Dios, fue el gran amor de Dios, que un profeta nos envió. Los misterios reveló. Fue el gran amor de Dios. Las cuerdas me han caído de lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia. Las cuerdas me han caído, las cuerdas me han caído de lugares deleitosos. Hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido la gracia del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a leer la gracia del Señor para nosotros, la palabra de Él. Salmo 41. Salmo 41. Amén. El Salmo 41. Oración pidiendo salud. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Todos el 13,
Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, amados. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a escuchar el mensaje levantando a Él de la historia. Dios bendiga esta lectura, nos guíe, que sea de provecho para todos. Y el profeta dice: recorra esta nación hoy, nuestras naciones, encuentre el pequeño puñado de creyentes que creen. Me refiero a verdaderos creyentes que creen que Jesucristo realmente vive. ¿Ven? Ellos llevaron la iglesia a ser tan solo un ídolo. Vimos esto en los últimos días, en nuestra enseñanza. Se lo sacamos en cara a la Iglesia Católica y sus ídolos, y por inclinarse a eso cuando pasan por la iglesia. Y los protestantes están igual de mal. Para ellos es solo ir allá de vez en cuando, y algunos quizás solo van una vez al año, y es en la Pascua. Escuché a un ministro aquí hace mucho en la ciudad que hizo este comentario. Dijo: le he dicho a toda mi gente que en la mañana de Pascua, feliz Navidad. Dijo: no los veré más hasta Navidad o la próxima Pascua. Feliz Navidad. Y al pararnos aquí, viendo que estas cosas se cumplen y cada uno de nosotros mortales, sabemos entonces que algo tiene que suceder. Sencillamente no puede continuar así. A toda persona no le queda tiempo para detenerse por 5 minutos, alcanzados por el tiempo, a la carrera, y apurados y en el tráfico por la calle. Cuando los niños venían por la carretera esta tarde, yo venía, o era el mediodía, yo venía del New Albany. Y aquí venía una señora por la calle, entre esos niños, en una zona de 32 kilómetros, como a 96 o 112 kilómetros por hora, tan rápido como podía. ¿Y a dónde va? En unos minutos dije: ¿qué le parece eso? Una persona que estaba conmigo. Aquí venían 2 carros más corriendo, como carreras de autos, allí mismo entre esos niños. Por nuestra calle, allí donde vivimos, en la mañana es como una pista de carreras. Tienen que darse prisa a casa a lavar los platos o a escuchar a Arthur Goffey o algo. ¿A dónde van? ¿Qué sucede? Lo que tiene todo trastornado es que hombres y mujeres han llegado a ser amantes de este mundo presente. Lo importante sería regresar a casa para leer la Biblia y a la hora para orar. Pienso en la madre de Juan Wesley, Susana. Ella era madre de 17 hijos y tenía tiempo para dedicar 2 o 3 horas a diario a la oración. Y criar y ser madre de 17 hijos, lo cual produjo uno de los mejores predicadores del mundo y uno de los mejores escritores de himnos de ese día, Carlos y Juan. Porque ella se tomó el tiempo para servir a Dios y no perder el tiempo en las cosas del mundo. Y al ver nuestro fundamento de nuestra nación, el fundamento de nuestro hogar, el fundamento de nuestra iglesia, hundiéndose, entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? Quiero, por tanto, decir esto: oh, si yo tuviera una voz que pudiera hacer eco en el mundo,
Tenemos un fundamento sólido y es la bendita y santa palabra de Dios, la Biblia. Porque todos los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y sobre esta roca, dijo Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, qué bendito privilegio es para todos nosotros extender la mano y tomar la buena y antigua Biblia de Dios y abrir las páginas y saber que estamos leyendo directamente la verdad. Y ver que estos tiempos sucedieron en días pasados porque habla de un Dios histórico. La única manera de poder alcanzar, de cuadrar con estas costumbres o de entrar en línea es llamando de la historia a ese Dios histórico, pues en todos los días, en la destrucción antediluviana, antes de la venida de Cristo y en diferentes eventos, Él nunca falla cuando se le llama. Él siempre tiene la razón. Y pienso ahora en la ocasión cuando una nación estaba en cautiverio, era Israel, y estando allá en Egipto, pues fueron obligados violenta y rigurosamente a servir a los egipcios. Parecía como que todos se habían vuelto insensibles. ¿Sabían ustedes que Israel estuvo en Egipto el doble de tiempo de lo que los Estados Unidos ha sido una nación? No tenemos más de 150 o 70 años, algo así. Y ellos estuvieron 420 años en esclavitud o allá en Egipto. Pero llegó un momento cuando parecía que toda esperanza había desaparecido. Pero había un hombre y una mujer que parecían tener fe en un Dios histórico que le habló a Abraham en tiempo de crisis. Y ellos creyeron que podían llamarlo y él respondería. Y ese era Amram y Jocabed, la esposa de Amram, la madre y el padre de Moisés. Y aquí hace algún tiempo yo estaba predicando y di una pequeña ilustración de cómo Amram llegaba a casa en la noche y decía: Jocabed, estoy tan cansado, y en la espalda los azotes frescos del látigo de un capataz. Y ella se sentaba pacientemente, tal vez, y limpiaba las heridas y lloraba y decía: oh, Amram, ¿no hay algo que se pudiera hacer? Yo oiría decir: oh, querida, si hubieras estado conmigo hoy y los hubieras visto azotar a esos muchachos esforzándose en jalar esas cargas, pero ellos eran despiadados, los trataron como si fueran animales. Y esos son nuestros jóvenes de Israel. ¿No habrá algo que se pueda hacer? Eso es lo que yo me pregunto hoy. Ver a nuestros jóvenes adolescentes, que serán los hombres y mujeres de mañana, nuestros adolescentes de hoy, el cabello por el cuello y los pantalones bajados a las caderas, como una pistola metida en el costado y un cigarrillo en el lado de la boca. ¿En qué resultará? Aún es esclavitud bajo el diablo. ¿No habrá algo que se pueda hacer? Y Amram, quizás de los únicos de la nación, subía unos pequeños escalones, a pesar de lo cansado que estuviera. Allí, cada noche, él invocaba al Dios de Abraham, aquel que había aprendido que vino a Abraham, y vino a Job, y vino a Isaac, y vino a Jacob, en las horas de angustia. Y ciertamente, si él fue Dios en sus días, él sería Dios en ese día. Y si él fue Dios en los días de Moisés, él es Dios hoy. Él solo necesita ser llamado a que se levante de la historia
y ser llamado en acción a la escena. Y puedo ver a Amram noche tras noche, no importa cuán cansado. Eso probó su fe en ese Dios. Pero hoy las personas, si no reciben todo lo que piden a la primera vez que oran, ellos parecen pensar que Él está muerto. Lo que necesitamos son hombres y mujeres hoy de espíritu valiente, hombres y mujeres que estén decididos a aferrarse hasta que vean a un Dios que realmente vive, que entra en acción, que no aceptará un no por respuesta. Ellos están decididos a quedarse con eso. Si están enfermos, si el médico ha dicho que no pueden sanar, sin embargo, algo dentro de ellos les dice que van a estar bien. Aférrense, no importa lo que suceda. ¿Se habrá unido usted a las iglesias del mundo denominacional después de haber agotado todas sus fuerzas, caminando de un lugar a otro y aún sin poder encontrar alivio? Aún hay un Dios que responde a la oración y salva del pecado. Y como podemos ver, Amram, esas noches agotado, la espalda sangrando, subiendo de nuevo los escalones hasta las 2 y 3 de la mañana, orando, y parecía como si le estuviera hablando al viento. En el fondo de su corazón judío ardía una fe que ningún viento de duda podría apagar. Esa es la clase de hombres y mujeres que necesitamos que se levanten en la escena hoy. Si Él no responde esta noche, lo hará mañana en la noche. Si Él no responde este año, lo hará el próximo año. Pues Él es un Dios, no un Dios, sino el Dios. Y lo vemos noche tras noche mientras Amram subía los escalones y Jocabed se le acercaba y le decía: Amram, querido, has estado aquí arriba orando toda la noche. ¿Por qué no les dices a algunos de los muchachos de tu trabajo y que ellos oren un rato? Pues cariño, y si no lo hacen, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que contactarse en la oración. Así es como todo cristiano debe sentirse en esta noche, no esperando algo de otro, sino que tomemos la delantera nosotros mismos y avanzar. Si creemos que la Biblia es una historia, también es un libro profético que dice que ese mismo Dios se levantará en los postreros días. Y es hora de que Él venga a la escena. Eso es lo que sabía Amram, que Moisés había profetizado, o no Moisés, perdóneme. A Abraham le había sido dada una promesa de este Dios de la historia, que no había respondido una oración en 400 años, hasta donde tenemos registro, pero Él hizo una promesa, que Él los sacaría. Y aparentemente nosotros hemos tenido un Dios silente por mucho tiempo. Ha llegado la hora cuando Él se levantará en la escena. Una noche cuando Amram había orado quizás por varios años y su cabello ahora canoso y no había liberación, solo empeoraba. Una noche Él se puso manos a la obra. Así es como nosotros tenemos que hacerlo, ponernos manos a la obra. Y Él dijo: Dios, tú prometiste esto y lo hemos estado esperando. Y vemos todas las señales aquí y el tiempo está en la mano. Es hora de que tú hagas algo al respecto. Mientras estaba concentrado en profunda oración, orando de todo corazón, él miró y allí estaba parado en la esquina. Se frotó los ojos y miró de nuevo y allí estaba parado un ángel con una espada desenvainada. Él dijo: viene la liberación y tú te traerás a un hijo al mundo y él será el que los liberará. ¿Ven? Dios siempre responde a la oración, ¿verdad? Si nosotros tan solo nos aferramos.
Moisés, cuando había guiado a los hijos de Israel fielmente al desierto, y llegó al Mar Rojo, y los montes a un lado y los desiertos al otro, y el ejército de Faraón por este lado, y el Mar Rojo delante de ellos, y quedaron atrapados en un pequeño cuello. Parecía que aún la naturaleza exclamaría: ¿qué va a suceder? Estaban acabados, el ejército de Faraón por decenas de millares para derribarlos. Pero ¿qué hizo la gente? Comenzó a murmurar y quejarse. O mejor nos hubiéramos quedado allá en nuestro lugar donde estábamos. Pero había uno entre esas personas que tenía la llama de la fe de Dios ardiendo en su corazón, que creía que el Dios histórico podía aparecer en la escena en cualquier clase de dificultad. Moisés se paró con sus manos hacia Dios y oró hasta que un Dios de la historia se levantó en la escena para ser un Dios en el día presente. Y él abrió el camino, e Israel pasó por las aguas en tierra seca. Oh, no pasó mucho tiempo cuando Josué había guiado al mismo grupo o a sus hijos al Jordán. Y fue en el mes de abril, cuando todos los arroyos están crecidos y el Jordán era 5 veces su tamaño. Pareciera que cualquier buen líder militar los hubiera llevado allí de una manera diferente. Y fue precisamente en ese momento cuando no había posibilidades de cruzar. Pero Josué recordó que hubo un Dios en la historia, 40 años antes, que abrió el Mar Rojo. Y él llamó a ese Dios. Y ese Dios bajó con gran poder y llegó a ser un Dios en la crisis presente. Y abrió el Jordán y los llevó al otro lado. Fueron muchos años después, en la lectura de nuestro texto, en esta noche, nuestro tema de lectura, cuando Elías vio la maldición de aquella nación y subió al monte. Y por cientos de años no había habido respuesta a la oración en Israel. Sin embargo, Elías sabía que había un Dios de la historia que podía venir a la escena. Y él retó al mundo incrédulo a pararse en la presencia de este Dios y ver cuál respondería con fuego. Y el Dios que pudo proteger a los jóvenes hebreos del horno ardiente hizo bajar el fuego y consumió el sacrificio. Tampoco fue mucho después de eso, cuando un hombre había muerto, llamado Lázaro, y había un Dios que aún vivía, que podía llevar a Enoc a casa sin siquiera ver la muerte, llevarse arriba a Elías en un carro de fuego, y él fue llamado a la escena en la hora oscura de la muerte, y él actuó exactamente como lo haría en cualquier momento, aunque él era un Dios de la historia, pero fue levantado de la historia a una crisis presente. Fue allá junto a la puerta de Jericó, donde un ciego se sentaba al lado del camino llorando. Toda esperanza había desaparecido. No había médico que le pudiera ayudar. Había quedado sin dinero. No le quedaba más que sentarse allí y soñar por unos días, hasta que la muerte fuera por un dulce alivio. Y un día, viniendo por el camino, un Dios de la historia vino a la escena. En una crisis presente, Dios abrió los ojos del ciego. Fue en la casa de Jairo, donde los médicos habían fallado y le habían entregado la niña de nuevo para morir. Y la muerte había entrado y había cobrado su amargo precio. Y había tomado la única hija de la casa, la niña de 12 años, y la habían tendido en un sofá. Cuando un pequeño predicador con el corazón roto tuvo que dejar su denominación y a todos sus amigos. Pero él recordó que había un Dios de la historia que podía resucitar a los muertos. Y fue a buscarlo a él. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Él sigue siendo el mismo Dios. Dios les bendiga, hermanos.